La crisis energética que azota al globo no es novedad. Como muchos saben, la guerra en Europa Oriental, las estrategias tomadas por los aliados occidentales y también adquiridas por la misma Federación, ha incidido fuertemente en este contexto. Después de todo, el Estado sancionado por Washington aún lidera el mercado. Pero por mucho que se hable de este panorama a niveles generales, pocos son los analistas que se toman el tiempo de nombrar factor a factor la incidencia, principalmente de todas estas políticas en el ciudadano promedio. Aquí te contamos qué combustible es el que faltará a nivel mundial y por qué se le considera extremadamente importante en nuestro día a día. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Ardua semana en el sector energético global. Mientras los aliados occidentales debaten a capa y espada el tope del precio del crudo ruso, el Organismo Internacional de Energía Atómica anunció que la central nuclear de Zaporozhye ha vuelto a quedar desconectada de la red eléctrica exterior, quedando de esta manera absolutamente dependiente de generadores diésel para obtener energía de emergencia y mantener la seguridad de su reactor. No vamos a ahondar en este informe sobre la situación tan particular que se respira allí, pero sí nos urge contextualizar la historia del día de hoy. ¿Por qué? Porque es imprescindible evidenciar que ningún combustible es más esencial para la economía mundial que el diésel. Como muchos saben, este producto impulsa en nuestra cotidianeidad camiones, autobuses, barcos y trenes. Además, conduce maquinaria para la construcción, la fabricación y la agricultura. El diésel, queridos amigos de Prensa Alternativa, también se quema para calentar casas. Y con el alto precio del gas natural que en la mayoría de los países se está padeciendo hoy, en algunos lugares también se está utilizando para generar energía. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Dentro de los próximos meses, afirma Mark Finlay, casi todas las regiones del planeta enfrentarán el peligro de escasez de este producto. En un momento en que los grandes faltantes de suministro en casi todos los mercados energéticos del mundo ha empeorado la inflación y sofocado el crecimiento. En palabras del miembro de energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, el costo podría ser enorme. La magnitud de la crisis podría exacerbarse en gran medida y más si tenemos en cuenta que casi todos los valores que nos rodean están sujetos a su precio. Seguramente en tu barrio o ciudad, cada vez que el combustible sube de precio casi como un efecto dominó, todo se altera a su alrededor. Eso no es casualidad ni producto del azar. Un aumento eleva considerablemente los precios de los combustibles para el transporte y por lo tanto se eleva el costo de la logística, aumentando así el precio de todos los bienes. Es una red que parece no acabar. Este hecho es el que anticipa el analista. Según su testimonio, solo en Washington el aumento del costo del diésel significará un golpe de $100,000 millones para la economía. Insistimos porque el número es impresionante. $100,000 millones. En referencia a ello, Bloomberg retoma las declaraciones del especialista y detalla que en territorio de la Casa Blanca, las reservas de diésel y combustible para calefacción están en su punto más bajo para esta época del año. Esta revelación surge a partir de la comparación en datos que se remontan a 4 décadas. Pero no es la única región en problemas. El artículo publicado el 22 de noviembre indica que el noroeste de Europa también se enfrenta a un colchón bajo. De hecho, y aquí lo citamos textualmente, se pronostica que los inventarios tocarán un mínimo este mes y luego caerán aún más en marzo, poco después de que entren en juego las sanciones que cortarán a la región de los suministros marítimos rusos.
Recordemos brevemente que el viejo continente aprobó en el mes de octubre su 8º paquete de sanciones. Allí se estipula que a partir del 5 de diciembre próximo, Occidente impondrá un tope al valor del petróleo siberiano. Es decir, los aliados de Ucrania intentarán fijar un valor a los barriles del oso o de lo contrario. Las producciones no circularán en sus rutas. En relación a esos números y al cierre de esta edición, Washington, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea aún no se habían puesto de acuerdo. Todo indicaría que los mismos oscilarán entre los 65 y 70 dólares. Pero la realidad es que oficialmente los números aún no trascendieron a la prensa. Frente a este panorama observamos dos hechos bien marcados. El primero es que los mercados de exportación globales se han vuelto tan ajustados que los países más pobres como Pakistán están siendo excluidos. Los proveedores en todas las zonas con menos accesos no logran reservar suficientes cargamentos para satisfacer las necesidades internas de la nación. El segundo tiene que ver con un punto retomado por la agencia. Las declaraciones del exdirector ejecutivo de la refinería de petróleo italiana Saras S.p.A., Dario Scafardi, es el nombre de quien pasó casi 40 años en la industria. En esa línea, y según la experiencia que lo antecede, el experto señaló que es la mayor crisis del diésel que se haya visto. Y para reflejarlo, se toman algunos datos duros como, por ejemplo, que el diésel en el mercado al contado del puerto de Nueva York, un punto de referencia clave, ha subido aproximadamente 50% solo este año. Si hay alguien entre los oyentes que resida allí y quiera contarnos cuánto es el valor hoy del combustible en la zona, será más que bienvenido, porque el artículo estima que el precio alcanzado a principios de este mes fue de 4,90 dólares. Esto representa casi el doble de los niveles de hace un año. Aún así, entendemos que no siempre los números arrojados por los medios corporativos son los que vive a diario la comunidad y por ello les preguntamos. Al fin y al cabo, compañeros del canal, son nuestra fuente más confiable. Otro de los ejes que nos gustaría desarrollar tiene que ver con las causas de semejante crisis. Es interesante observar cómo allí se señala que existen importantes limitaciones a nivel mundial en la capacidad de refinación. A ver, los suministros de crudo ya son bastante escasos y eso es un hecho materializado. Pero el cuello de botella es mucho más agudo cuando se trata de convertir esa materia prima en combustibles como el diésel y la gasolina. Y es allí donde en medio de todos estos lamentos entra en juego la función de la pandemia y los posteriores bloqueos. Pero si los mismos que destruyeron la demanda y obligaron a las refinerías a cerrar algunas de sus plantas menos rentables. La inminente transición de los combustibles fósiles también cuenta con su protagonismo porque, en palabras de los expertos, ha afectado las inversiones en el sector. ¿Cómo? Desde el 2020 la capacidad de refinación de Washington se ha reducido en más de 1 millón de barriles por día. Mientras tanto, en Europa, las interrupciones en el transporte marítimo y las huelgas de trabajadores también han afectado la producción de las refinerías. El giro dramático se da en estas mismísimas horas cuando el bloque quiere alejarse de los suministros rusos, pero, además, desea hacerlo siendo uno de los continentes que más depende de ellos. 500 millones de barriles por año se envían al bloque europeo. Alrededor de la mitad de ellos se cargan en puertos rusos. Por todo esto, expertos en la materia advierten que las medidas adoptadas y exigidas incluso por Ucrania pueden llegar a ser muy perjudiciales. ¿Usted qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.